Miro la hora porque hago el propósito de no hablar más de 10 minutos, pero realmente la materia de la que os iba a hablar requeriría un sermón más largo, pero no me pasaré. Y es que no quería dejar de mencionar cuando aquí hoy hemos dicho en el Evangelio: así estaba escrito, el Mesías resucitará de entre los muertos al tercer día. ¿Os acordáis que hace unas semanas dije en un sermón que Jesús, porfiando con los escribas y con los sacerdotes, decía: el Hijo del Hombre pasará 3 días y 3 noches y después resucitará? Bueno, pues explicaba cómo yo interpretaba, y creo que es correcto, que la Virgen María, con sus súplicas, con sus peticiones a Dios, con su deseo de volver a tener al Hijo, acortó el tiempo que Jesús hubiera tenido que estar en el sepulcro. Y os ponía como ejemplo el profeta Ezequías, que a pesar de tener un oráculo del Señor de que iba a morir en pocos días, por sus oraciones se le concedieron varios años más de vida. Bueno, pues hoy he recibido un email de una persona del otro lado del Atlántico que me decía: padre, me ha parecido muy bonito ese sermón, pero ¿ha reparado usted en que cuando murió Cristo, después se hicieron las tinieblas, se ocultó el sol y aparecieron las estrellas y fue de noche, aunque después volviera a salir el sol? Y dije: pues no, es verdad eso. Si contamos esa noche transitoria que se hizo en el momento de la muerte de Cristo, entonces sí que tenemos 3 noches y 3 días. Con lo cual, aquí se demuestra cómo la palabra de Dios es siempre perfecta, hasta en modos que jamás podemos ni siquiera sospechar. Pero hoy me quería fijar en lo siguiente. Hemos leído un texto de la resurrección y yo pensaba, qué bonito sería que en vez de unas pocas páginas aquí Dios hubiera extendido explicándonos los pensamientos, los sentimientos de Jesús en la resurrección, que nos explicara la mente de Jesús. Ya conocemos muchos milagros, ya conocemos sus viajes. Nos gustaría más introducirnos en la mente de Jesús. Y entonces he leído un versículo en este mismo Evangelio de hoy que coincide con lo que yo iba a hablar, y es que Jesús les decía: esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Y aquí es donde enlazo con lo que era el objeto de mi sermón, y es que el Salmo 118, que expliqué la mitad de él en otro sermón, que es un salmo que nos habla de la resurrección, también algo de la pasión, pero que es un salmo sobre la resurrección. Pues si queremos profundizar en los pensamientos más profundos de Jesús, solo hay que meditar a través de los salmos. Los salmos, los 150 salmos, nos explican los pensamientos de Jesús, la mente de Jesús, lo más profundo, de un modo, a veces, es verdad, tan profundo que requiere que lo meditemos más que si nos explicara simplemente un milagro o un hecho. Salmo 118, en otro sermón, la mitad ya lo meditamos, pero voy a recapitular un poco y os sonará a los que estuvisteis aquí. Comienza el primer versículo diciendo: dad gracias a Yahvé porque es bueno, su amor constante dura por siempre.
Y entonces continúa con una triple afirmación, 3 veces lo va a repetir, que Israel diga, su amor constante dura para siempre. Que diga la casa de Aarón, su amor constante dura para siempre. Que digan aquellos que temen al Señor, su amor constante dura para siempre. Este es el atrio de entrada a este salmo, lo que se nos comienza diciendo antes de todo lo demás que va a seguir. Y entonces comienza hablando Jesús de su propio dolor. Digo Jesús, en realidad el salmo habla sin poner nombres. Dice, en mi dolor llamé al Señor y el Señor me contestó y me colocó en un lugar ancho. Con el Señor a mi lado no temeré. ¿Qué podrán hacerme los mortales? Por supuesto que eso se aplica a David, que es el que lo escribió, se aplica a todo ser humano, pero se aplica ante todo y palabra por palabra a Jesús. Jesús llamó al Señor en su dolor, en su angustia, sabiendo lo que hemos dicho al principio, que su amor constante dura para siempre. Pero él en la pasión y sobre todo en la cruz no veía ningún amor. Se sentía solo, se sentía abandonado. Lo mismo que el Salmo lo repite, él debió tener que repetírselo una y otra vez. Su amor constante dura para siempre. Se preguntaría, ¿cómo puede ser constante? La tentación le vendría a la mente, pero ¿cómo puede ser constante? ¿Cómo puede ser constante su amor cuando solo ves odio, cuando solo ves el silencio de Dios? Pero él se lo repetiría. Y entonces, ¿qué pueden hacerme los mortales? Si le crucifican, es que el Señor permitía eso. Jesús mismo lo había dicho, los cabellos de vuestra cabeza están contados, y ni uno solo cae al suelo sin que vuestro Padre Dios lo permita. Con eso ya estaba todo dicho, pero lo repite. ¿Habéis visto esos pájaros que se venden en el mercado? Pues ni uno solo de ellos cae al suelo, muerto, se quiere referir con eso, sin que Dios lo permita. ¿Qué podrán hacerme los mortales? Si ahora me hacen esto, es que Dios lo permite. Porque yo he clamado al Señor, y con fe, y de un modo puro y perfecto. Y entonces, aunque tuviera en ese momento que decirlo con todas las fuerzas de su alma, diría lo que continúa el Salmo. El Señor está a mi lado para ayudarme. El Señor está a mi lado para ayudarme. Lo mejor es tomar refugio en el Señor que poner la confianza en los mortales. Y lo repite, lo mejor es tomar refugio en el Señor que poner la confianza en los príncipes. Y entonces viene ese texto que a mí me llamó mucho la atención cuando lo miré en hebreo. Todas las naciones me rodeaban y en el nombre del Señor las derroté. Lo que dice el texto hebreo exactamente es, en el nombre del Señor las circuncidé. Ese verbo solo significa circuncidar. Y lo repite 3 veces en total. Me rodeaban por cada lado. En el nombre del Señor las circuncidé. Me rodeaban como abejas. Ardían como fuego en los arbustos. En el nombre del Señor los circuncidé. ¿Por qué dice esto? Pues evidentemente lo que haces con el enemigo no es circuncidarlo. Evidentemente se está refiriendo a lo que decía Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Y después en Romanos 2, la misma enseñanza. Sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra. Es decir, ese texto, si lo leemos a la luz de la carta a los Efesios y a los Romanos, lo que está diciendo Jesús es, me rodearán todos los pueblos que se convertirán. Me rodearán todos los pueblos que se convertirán. La circuncisión verdadera es
Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo. Ese versículo, a la luz del Nuevo Testamento, anuncia que todos los pueblos se convertirían. No se podía referir a los filisteos, por ejemplo. Los filisteos no eran todos los pueblos, solo eran unos vecinos, y lo mismo algún otro pueblo de alrededor. Pero el Salmo decía todos los pueblos. Y no dice los derrotaré, sino los circuncidaré. Cuando el pueblo elegido, los hebreos, no hacían apostolado. Los miembros de ese pueblo eran por nacimiento. Era biológico, no había misioneros de los hebreos. Con lo cual el sentido de esto es que Jesús contempló desde la cruz, por la fe, meditando este salmo, la victoria en el Espíritu, la victoria del reino del Espíritu sobre todos los pueblos. Esto no es hacer violencia ni un gran esfuerzo a los textos. Jesús nos lo ha dicho hoy. Esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Jesús lo decía hoy en el Evangelio, todo lo escrito de mí en los salmos tenía que cumplirse. Bueno, seguiré mañana con este salmo porque la verdad es que tiene mucha enjundia y sobre todo, como veréis mañana, el salmo es pascual, es tremendamente pascual, es la resurrección de Cristo, profundizar en los pensamientos de Jesús, en la pasión, que de pronto se abren a una victoria ya anunciada en los salmos y que aquel pueblo no podía imaginarse que podía ser tan grande, que podía ser tan universal, pero que era en el Espíritu. Y sin embargo, Jesús, aplastado, sufriendo, él, como nadie, sabía lo que había estado escrito y sabía que todo eso le ocurría porque Dios lo permitía, pero que el triunfo estaría en la medida de los sufrimientos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios Padre por Jesucristo, su Hijo, vida nuestra. Ilumina